Ok, aquí vamos. Perdón, que había un problemita técnico que estábamos arreglando y ya vamos a empezar. Vamos a empezar con un momento de oración, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das una vez más de poder estar conectados, Señor, por este medio. Gracias, Padre, por esta invitación de parte de nuestro apóstol Cayacoa. Y, Señor, lo que tú le has puesto en su corazón, te pedimos, Señor, que tú lo uses para nuestras vidas, Señor, cuánto necesitamos en este momento palabras que vengan de tu corazón, Señor. Estamos abiertos y receptivos. Háblanos, Señor, en esta noche, porque nosotros, tus hijos, estamos escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, apóstol. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Los bendigo. El Señor había puesto en mi corazón hablar con ustedes, tener unos momentos hablando con ustedes, y hablé con la pastora y diciéndole quisiera compartir con Comunidad de Gracia algunas palabras, ya que nosotros iniciamos este año y ante esta turbulencia que hay, a mí me gustaría dar algunas palabras de bendición. El año pasado nosotros tuvimos un tiempo maravilloso hablando de palabras proféticas, hablamos de muchas profecías. Entramos a este año 2021, un año que va a traer muchas consecuencias del año 2020. Pero la palabra de Dios para nosotros son la misma y la que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy a ustedes, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Aunque el mundo tenga miedo porque no sabe para dónde va, nosotros tenemos la palabra de Dios que es lámpara a nuestro camino, que es guía, que es una lumbrera por la cual nosotros debemos seguir. Pero es importante que nosotros entendamos que la próxima semana nosotros tenemos un nuevo gobierno. Pero además de tener un nuevo gobierno, este año es el año en que la gente élite, lo que le llaman el, el gobierno profundo, la gente que tiene que ver en lo económico, que tiene que manejar la finanza del mundo y maneja la tecnología, quieren comenzar a partir de este año hasta el año 30 con lo que ellos le llaman el reinicio, en inglés el Great Reset. Ahora, ¿qué es lo que se propone con esto? Yo no voy a entrar a todos los detalles porque es mucho, pero solamente le voy a decir algo para que ustedes tengan la idea. La propuesta de el gran reinicio es una propuesta hecha por el Foro Mundial Económico el año pasado, en el mes de mayo, cuando surgió el COVID-19, donde el príncipe del Reino Unido, Charles, asociado con Klaus Schwab, que es el director del Fondo Mundial, determinaron que es necesario aprovechar la coyuntura del COVID para hacer una reestructuración mundial de toda la economía que hay en el mundo y los gobiernos. Esta propuesta fue aceptada por el ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente electo actual de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de la Unión Británica, que están de acuerdo. En otras palabras, eso significa que los Estados Unidos, tan pronto el presidente electo Biden
entre a tomar posesión, ya él de por sí dice que él está de acuerdo con este gran movimiento mundial que se va a iniciar. Así que nosotros vamos a tener en el presidente Biden un presidente que va a ser globalista, que va a entrar al gran movimiento de la unión de la unión de un nuevo orden mundial. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que en realidad va a pasar. O sea, nosotros sabemos que vamos a tener un gobierno que va a entrar en todo lo que tenga que ver con la unificación para formar un sistema de gobierno mundial. El hecho de que el presidente Biden también haya nombrado a Kerry como representante por primera vez en las Naciones Unidas en el mover climático, eso significa que va a estar envuelto totalmente en todo este movimiento mundial. Entonces, es la propuesta. Esta propuesta que ya la han aceptado algunos dicen que es una teoría conspiradora. ¿Por qué dicen que es una teoría conspiradora? Porque quieren tomar, escuchen bien eso, quieren tomar a todos los gobiernos y hacer una economía mundial donde haya un control, no solamente de la economía, pero haya un control en el movimiento mundial de donde tú viajes, cuando tú viajas, y que dentro de esa economía mundial pensar en un sistema económico mundial y pensar en un sistema de vacunación mundial, que la persona que no tenga vacuna no va a poder viajar de un sitio a otro. Y va a ser una propuesta en que, en otra palabra, tú tienes y no tienes. En otra palabra, lo que tú tienes es tuyo ahora, pero no necesariamente te va a representar, sino que va a entrar dentro del gran sistema que se va a instalar. La economía mundial, los grandes bancos que están envueltos en esto, van a intervenir todo lo que se llame la economía mundial. Ustedes dirán, bueno, pero esto es por primera vez. Bueno, no es por primera vez. Si ustedes van al libro de Génesis, ustedes se van a sorprender con esto. En el libro de Génesis, capítulo 41, ustedes lo buscarán. Faraón tuvo un sueño y el sueño que tuvo fue que vio en la orilla del río, él vio 5 vacas gruesas que salían y luego 5 menudas y que eran flaquísimas y se comieron las flacas a las gruesas. Y también vio unas espigas hermosas y otras espigas que eran debiluchas y las debiluchas se comieron la fuerte. Entonces cuando José le preguntaron eso, José dijo, él interpretó el sueño y José le dijo, el sueño es un mismo. Las 7 vacas gruesas y esa espiga es la misma. Representa 7 años. Eso indica que van a venir 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de escasez. Y cuando Faraón oyó esto, dijo, entonces vamos a perecer nosotros de hambre. Y dice, no, búscate a un hombre, uno, que dirija todo. Y búscate gobernadores en cada uno de las provincias. Y ponle un impuesto, una quinta parte, o sea, un 20% cóbrale a todo el mundo porque va a haber una abundancia. Nadie se va a dar cuenta de eso. Y hazte unos hilos bien grandes y comienza a acumular la riqueza. Y cuando llegue el tiempo de hambre, entonces nadie va a tener, pero Egipto va a tener. Bueno, así pasó. Todo el mundo durante la abundancia, nadie pensó que iba a venir el tiempo malo. Y cuando terminó la abundancia, que comenzó el hambre, la Biblia dice en el capítulo entonces 47 que a los 2 años nadie tenía nada. O sea, la tierra no producía nada. Y fueron donde Faraón a quejarse. Y Faraón dijo, vayan donde José. José se llamaba, Faraón le cambió el nombre a Zaphat Tenea, que significa
tú eres el soñador, eres el libertador, el salvador. Entonces él fue. Entonces dice, bueno, déjame comprarle. Y comenzó a venderle, pero como eran 7 años de hambre, le vendió y todo el mundo con su dinero compró y se quedó sin dinero. Entonces dijo, ya no tenemos dinero. Entonces dijo José, véndame tu ganado. Entonces comenzaron y vendieron el ganado. Y cuando ya se comieron lo que compraron con el ganado, y si ya no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces José le dijo, véndame la tierra. Y entonces vendieron la tierra y se quedó todo el mundo sin nada, pero todavía había hambre. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, donde José. Entonces José le dijo a Faraón, trabajen en la tierra, Faraón, por lo que produce la tierra y Faraón le va a dar comida a ustedes. Ese es el gran reinicio. Ya pasó con José. En otra palabra, tal vez uno lo ha leído y no se había dado cuenta que Faraón tomó toda la riqueza de todo el mundo. Y entonces una vez que ya todo le pertenecía a Faraón, entonces vino un socialismo común. Nadie tiene nada y todo el mundo tiene de todo. Es una advertencia. Yo lo único que estoy yendo a la palabra de Dios para que ustedes vean qué es lo que puede venir ahora. Lo que va a venir ahora es que todas las naciones se van a unir para resolver el problema económico. Entonces, el problema económico es que primero con el COVID, la gente que está envuelta en este movimiento mundial, lo que ellos dijeron, el COVID es la mejor oportunidad. Y ese COVID, que fue algo que en realidad parece que fue producido, porque fue producido y fue enviado, todo el mundo está contaminado, todo el mundo necesita vacunas, todo el mundo tiene que vacunarse. Las naciones pobres ahora tienen que coger prestado para poder vivir y entonces para poder pagar, uno usa en México, uno usa la vacuna china, uno usa la vacuna rusa, otros están usando la de Pfizer, otros están usando la Moderna, otros están usando la de Johnson Johnson. Es vacuna por donde quiera. Y aunque usted no llegue a vacunarse, tendrá que mostrar, porque ya está, que ya lo hizo Inglaterra. Inglaterra dice, nadie puede entrar aquí si no tiene una prueba que no tiene COVID. O sea, aunque por el momento no hay pasaporte, pero va a llegar el momento que además de la prueba le van a decir a usted, usted necesita traer una prueba que no tiene COVID. Y después van a llegar y a decir, no, usted necesita la vacuna. Entonces usted tendrá la mascarilla, va a estar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como el COVID hace mutación y ahora todo el mundo es una tras otra, entonces es muy importante que usted entienda lo que va a venir por delante. Entonces, las grandes instituciones mundiales y económicas van a comenzar a tomar la economía de los países. Este país americano no será el mismo jamás. Tampoco lo va a hacer ninguno de los países en Centroamérica en ningún lado, porque vivirán bajo economía de otros. O sea, se van a vender a Faraón para que Faraón entonces le compre todo y le dé el alimento que necesita. Entonces, para ver el caso mundial que se va a mover, va a ser va a ser controlar la economía mundial, controlar a los individuos. Es decir, que tú y yo tenemos casa ahora, puede ser que mañana tú no tengas casa. No sabemos nosotros qué es lo que va a pasar en esta economía, pero cada uno de nosotros como cristianos tenemos que entender que este nuevo orden mundial que quieren establecer es un orden que quieren establecer para controlar el mundo entero. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, la palabra de Dios es clara y por eso yo quiero llevarle a ustedes, porque cuando ignoramos las escrituras y desconocemos las escrituras,
entonces nosotros vamos a caer muy fácilmente en el engaño. Cuando Dios creó al hombre cuando Dios creó a Adán y Eva, lo puso en el jardín de Edén. Y ustedes saben que la palabra Edén significa delicia. Ahí estaba la primera pareja que Dios creó. Ahí estaba disfrutando de la comunión y de todo lo que Dios creó para el hombre. Pero Satanás, que es enemigo eterno de Dios, le puso duda al hombre y a la mujer y le dijo, lo que Dios ha dicho es mentira. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y destruyó el paraíso que Dios creó para el hombre. Pero Dios en ese mismo lugar, le prometió a la mujer que de su simiente iba a aparecer alguien que iba a destruir a Satanás. Y le prometió que Satanás iba a ser destruido. Satanás hizo todo lo posible. Vino Caín, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Caín mató a Abel. La tierra comenzó a multiplicarse y dice el capítulo 6 que la maldad de los hombres era tanta sobre la tierra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero había un hombre llamado Noé con sus hijos que temía a Dios y Dios lo utilizó para destruir a toda la raza humana a través de un diluvio y entonces crear una nueva raza. O sea, repoblar, en otra palabra, la tierra de nuevo. Y así sucedió. Entonces, si ustedes van a la Biblia hasta el capítulo 10, ustedes van a encontrar todas las generaciones que aparecen ahí. Ahí aparecen todas las naciones. Ahí aparece de dónde aparece, de los tres, de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, se aparecen toda la raza humana. Pero aún así, se rebelaron contra Dios en la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Y al rebelarse contra Dios, Dios tuvo que hacer juicio y esparcirlo por todo el mundo. Pero Dios dijo, todavía quiero hacer algo para rescatar al hombre. Y llamó a un hombre llamado Abraham. Ustedes recuerdan, porque ya tratamos eso. Y Abraham le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir y tú vas a ser bendición. Y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. De este hombre Abraham salieron los judíos. De Abraham salieron los árabes. Porque Ismael, oigan bien esto, es hijo de Abraham. Ismael, que la tuvo con Agar, tuvo 12 príncipes. De ahí aparecieron todos los árabes. Esa multitud de árabes que hay en el mundo viene nada menos que de Abraham. Es decir, que los árabes y los judíos son primo hermano, porque vienen de una misma familia. Ahora los musulmanes no, porque los musulmanes lo forman aquellas naciones que viven entre los árabes, que aceptaron la religión de Mahoma y forman lo que le llaman el grupo musulmán. Entonces los musulmanes, no todos los árabes, no todos los musulmanes son árabes, aunque la mayoría de los árabes son musulmanes por religión. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir con eso, que Dios ha prometido en Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán y que a través de él le iba a traer paz a todo el mundo. Entonces Dios promete a todo el mundo que va a venir una paz a la tierra. Y ustedes recuerdan que eso lo vimos nosotros el año pasado, la promesa de Dios a través de Isaías, del reinado de Isaías, en el capítulo 2 que nosotros vimos, que dice lo que vio Isaías, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado
el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es decir, que va a haber un gobierno de parte de Dios, que es el Mesías, que es Jesucristo, que viene a gobernar sobre el mundo. Y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará los caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sion va a salir la ley. ¿Qué significa eso? Que la promesa de Dios es que va a haber un tiempo de paz, un tiempo donde no va a haber guerra. Ahora, ese es el plan de Dios. Pero como Satanás lo que hace es copiar. Él quiere hacer lo mismo. Él sabe que ya Dios ha establecido desde Edén, desde el principio, que iba a ser destruido y que iba a ser encadenado, que Él está haciendo todo lo posible por llevar el mundo a la destrucción. Y ese movimiento que ustedes ven en el nuevo orden mundial y todo eso, en que va a haber un anticristo, es contrario a Cristo, ¿no es así? Para gobernar. El faraón, para tomar control y todo eso, es todo contrario a lo que es un imitador. Satanás es un engañador, un imitador. No sabe, es como el Señor dijo, Satanás ha sido mentiroso desde el principio. Y en él no hay verdad, porque él ha sido mentiroso desde el principio. Y cuando él habla de mentira, de lo que hay en él, la mentira. Entonces, todo lo que ustedes van a ver en este año, de aquí en adelante, en el gran reinicio, todo va a ser engaño. Va a ser engaño. Esta vacuna que va a aparecer no es la marca de la bestia. No, es el inicio. Es el inicio de la plataforma que se va a instalar para el gobierno mundial. Y cada cristiano va a tener que aprender su fe. Porque lo que va a venir ahora es un problema que ya, por ejemplo, las iglesias ya no son las mismas. Ya las iglesias no funcionan. Las iglesias obedecen a cuando el gobierno dice en la República Dominicana, las iglesias estaban aplaudiendo, gloria a Dios, el presidente dio una nueva orden, dio una orden que se puede reunir 3 veces a la semana, pero tiene que mantenerse con la cuarentena y mantenerse con la mascarilla y tiene que mantenerse con el toque de queda. O sea, ustedes se van a reunir, pero se van a reunir como nosotros decimos y cuando nosotros querramos. Y aquí en los Estados Unidos se puede reunir, pero en un grupito pequeño. Entonces yo le digo a los hermanos, ahora es la oportunidad de hacer grupos. Como no permiten más de 10, comiencen a abrir en las casas grupos de 10, y llenen como al principio la iglesia, que la iglesia comience al principio de reunirse de 10 en 10, de 5 en 5. Ahora la iglesia que se va a reducir, me va a reducir en tamaño, pero ahora formen 10 grupos, formen 100 grupos de 10 y se van a convertir en una iglesia de 1000. Entonces, o sea, las mega iglesias van a sufrir, pero la pequeña iglesia, si se revisten de la bendición de pensar en el evangelismo, las iglesias van a crecer. Pero lo que yo le quiero advertir a ustedes es que hay un milenio, que Jesucristo viene y que Jesucristo va a reinar. Ahora, yo quiero traerle a ustedes, muy importante que ustedes entiendan que nosotros vamos a entrar al capítulo 13 ya de Apocalipsis. O sea, yo no voy a tratar eso ahora. Pero Apocalipsis capítulo 13 está hablando acerca de 2 bestias. Una bestia que sale del mar y otra bestia que sale de la tierra. La que sale del mar significa que sale de las naciones. Y esa bestia que sale de las naciones, si ustedes la notan, es la misma bestia que Daniel vio en el Antiguo Testamento. Esa bestia es una bestia que tiene cabeza de león, tiene, además de eso, de la cabeza de león, trae el leopardo, trae todos los símbolos, la simbología que era
de las bestias que vio Daniel en el capítulo 7, que vio el león, que vio el oso, que vio el leopardo, y representa el gobierno de Babilonia, el gobierno medo y persa, el gobierno griego y el gobierno romano. Es decir, que esa bestia que se va a levantar ahora en el nuevo orden mundial va a ser una combinación del gobierno babilónico, idolatría, poder, del gobierno medo y persa, poder, autoridad, gobierno griego, sabiduría, sabiduría, gobierno romano, imperio, dominio, poder, maltrato. Eso es lo que va a venir. Esa es la gran bestia que se levanta del mar. Pero la otra bestia es la que sale de la tierra, donde aparece entonces el falso profeta. Y ese falso profeta que aparece va a venir en forma de cordero. Entonces las iglesias, usted va a ver la unificación de las iglesias. Todo lo mismo, todo es igual. Ya para que es lo mismo ir aquí que ir allá y todo lo demás. Bueno, usted va a ver si vaya donde quiera que usted quiera entrar. Si no defiende su fe, va a tener muchos problemas. Entonces, como iglesia, mi llamado es, hermanos de Comunidad de Gracia, es tiempo ahora de orar, de ayunar, leer la palabra de Dios, estar bajo la dirección de su líder espiritual, la pastora, que le va a guiar, porque van a salir muchas voces. Y oiga bien, esto yo lo dije ya desde el año pasado, antes de que saliera Biden presidente. Yo dije que Biden iba a ser globalista, que además de ser globalista, se iba a unir más a los enemigos de Israel, aunque le iba a dar el apoyo a Israel. Iba a ser un gobierno popular, y él lo ha dicho porque lo estuve oyendo de su discurso hoy en día. Él dice, mi gobierno va a ser un gobierno que se va a dedicar principalmente a tratar con el caso de la raza y del género. Yo no voy a ir más allá. En otras palabras, mi gobierno va a tener que ver a tratar con los afro, con los latinos, con los asiáticos y con el caso de los géneros, con las mujeres, con el caso de los homosexuales, la sexualidad, todo eso. Entonces, usted como creyente va a tener que leer Génesis de nuevo, leer las escrituras e ir a la profecía y decidir defender su fe. Porque una de las cosas es que va a llegar el momento que si usted no defiende su fe, usted no le van a vender. Si usted no se pone la vacuna, usted no va a poder comprar. Y yo le digo a usted, si usted puede comprar ahora y tiene dinero para hacer, compre ahora. Ahora es la oportunidad. Porque en este periodo del 21 al 30 no sabemos nosotros lo que va a pasar. Pero sí yo sé que la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller, la Fundación Mundial, la fundación de los grandes bancos económicos, todos los bancos económicos, van a establecer una economía y el dinero no va a valer nada, porque van a poner una moneda de circulación a todo el mundo, de tal manera que van a controlar a todos los bancos. Vamos a regresar al tiempo de Faraón, en que te va a comprar a ti, y vamos a caer sin darnos cuenta en un socialismo no impuesto, pero un socialismo con sabiduría puesto. ¿Entienda esto? ¿Entiende esto que está pasando? Yo lo que quiero decirle al pueblo que yo quiero conversar con ustedes, que el Señor dice que va a venir tribulación y que de aquí en adelante todavía no estamos en la gran tribulación.
pero ya nosotros estamos viendo el principio. Hemos vuelto a la iglesia del primer siglo. ¿Por qué la iglesia del primer siglo? Quienes gobernaban eran los emperadores. Pero la iglesia del primer siglo, algunos como Pablo, que fue decapitado, Pedro, que fue crucificado, Juan, que fue exiliado. Pero el Señor dio el libro de Apocalipsis. Léase Apocalipsis completo, porque estamos viviendo, además de las doctrinas bíblicas, estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis. Y es muy importante, pero Cristo viene y viene a establecer su reino. Dios te bendiga. Bueno, vamos a desembrollar un poquito. Le dije a los hermanos que si pueden, si quieren, tienen preguntas, que por favor que la hagan, que la escriban o pueden quitarse de mí para hacerla. Algo que yo quiero señalar también es que, y le damos también la bienvenida a los hermanos que están viéndonos por YouTube. Bendiciones a todos. Ahí veo a mi tío Eddie de Barahona, República Dominicana, que también está unido. Saludos. Algo que es importante es que yo creo que la inquietud y lo que el Señor te ha puesto a ti es para que entendamos que estos 9 años. Son 10 con este. El 20 se nos fue así rápido. Pero comienza el gran receso, comienza el 21. El reset ahora. Okay. Y es importante de que se sepa de que esto es algo que es de dominio público, no es una sorpresa, no es un secreto. Se ha declarado de que el 2030 va a ser realmente el año del gran reset económico. Hay mucho que se habla acerca, EJ está diciendo amén, que se está diciendo de que va a surgir un nuevo capitalismo. También nosotros vemos la criptomoneda, ¿verdad? Que está bien famosa y la gente se está haciendo de dinero con la criptomoneda. O sea que no estamos hablando fantasía ni fábula, estamos hablando cosas que estamos viviendo y estamos discutiendo todos los días. Las Naciones Unidas tienen bien establecido cuál es su agenda, ¿verdad? Para las naciones, lo que le llaman los SDGs, o sea, las metas para sostenimiento global. O sea que esto no es un secreto. Sí, y yo agradezco al Señor que tú estés teniendo esta llamada con nosotros, porque todavía viendo todo, hay muchos cristianos que están dormidos y que piensan que las condiciones que tenemos hoy van a permanecer para siempre. Sí. Y no hemos tomado ventaja de nuestras iglesias, no hemos tomado ventaja de las enseñanzas, no hemos aprendido a sostenernos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios, no hemos desarrollado una vida de Dios, de ayuno, de oración, esas disciplinas que nosotros siempre estamos hablando que es necesario que el cristiano desarrolle. Mucha gente simplemente come cuando le apetece, pero no comen la comida espiritual, como que su vida depende de eso. Sí. Pastora, mire, esto que estamos diciendo nosotros de gran reinicio, no se lleven porque aparezca un video que alguien habló. Vayan directamente a Wikipedia y vayan ahí al foro de lo que le llaman el Gran Reset. Y ahí está la política que ellos quieren establecer hasta el 30. O sea, no es algo, porque quienes están envueltos ahí están los grandes poderes de la economía. Están los grandes hombres
que por años han querido destruir el capitalismo, porque dice que el capitalismo lo único que es una enfermedad para las naciones. Y el capitalismo va a ir desapareciendo porque quieren establecer un socialismo tipo, como yo dije, de Faraón. No es así, en que tú me vendes esto, tú no tienes nada, tú no tienes, me va a pagar impuestos, me va a dar esto y entonces después te voy a vender a ti. Entonces van a establecer un sistema que tú no vas a poder ir a ningún lado. Entonces ahí es que se va a necesitar que usted esté apoyado en las Sagradas Escrituras, en tu fe, y que tú sepas que estamos en los últimos tiempos y que tú sepas que eso es el cumplimiento de las Escrituras. Y entonces otra cosa muy importante, Dios pone y quita a los reyes de la tierra. Como yo le decía a una persona hoy en día, yo le decía, ¿saben una cosa? Yo le digo, Dios no es ni republicano ni demócrata, ni independiente, ni liberal, ni en el medio. Porque Dios es Dios desde la eternidad. Y cuando no existía el mundo, Él era Dios. Y Él es el soberano sobre las reyes. Y antes que existieran los Estados Unidos, ya Dios existía. Por tanto, los gobiernos lo único que hacen es ir encajando en el rompecabezas de los planes proféticos de Dios. Y Satanás sabe cuál es su futuro. Satanás sabe cuál es su fin. Satanás sabe que el gobierno es de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa cuántas religiones aparezcan, no importa lo que quieran hacer, el Señor es el reino, de Él es la gloria y es el poder por los siglos de los siglos. Y Satanás sabe, Satanás sabe quién es. Y cuando el diablo te diga a ti, no, que tú eres, mira quién tú eres, dice, yo sé mi presente y mi futuro, pero tú sabes también cuál es su futuro. Y el diablo lo único que quiere es llevarse al mayor número de personas con él. Y la iglesia tiene que levantarse a predicar el evangelio y a predicar por eso es que el Señor dice, y hasta que este evangelio de reino no sea predicado, no vendrá el fin, porque el mensaje de este tiempo es el mensaje del reino, que Cristo viene y viene a reinar. Y déjese de discutir de quién ganó y de quién no ganó, que le robaron y que no le robaron, y que nada de esto. Predique a Jesucristo, nuestro Señor. Ese es nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro amo. Amén, amén. Con relación a la vacuna, vamos a hablar un poquito de eso, porque, como digo, sabemos que la vacuna, por Dios, no es la marca de la bestia, sino lo que uno ve con todo lo que está pasando es un acondicionamiento para que ya los datos de todas las personas entren a un registro internacional, para que, como digo, para que uno se acondicione cuando le digan, puede salir de la casa, no puede salir de la casa, pueden ir a la iglesia, no pueden ir a la iglesia. O sea, es un acondicionamiento, es un, ¿cómo digo? Un test, ¿cómo se dice? Una prueba a ver cómo va la cosa. Y hemos demostrado que somos muy dóciles y muy obedientes. Súper. ¿Verdad? Muy fácil ha sido porque ha sido algo que ha sido impuesto desde arriba. Entonces, cuando uno, yo me recuerdo yo creciendo y en la iglesia y uno decía, ¿cómo será que va a ocurrir todo esto? ¿Cómo será? Y cuando dijiste la parte de Génesis, de la parte del faraón con José, yo dije, wow, mira, qué fácil. O sea, cuando ya las condiciones políticas y económicas sean tal, lo que va a haber entonces es un intercambio, Claro. ¿verdad? Un intercambio. Y las naciones, como todas las naciones están buscando soluciones, todos los países están en crisis económica, moral, social, racial, o sea, todos los países están en crisis. Entonces, es algo que no va a ser difícil querer trabajar en conjunto
para encontrar la paz. Eso va a ser bien fácil. Pero fíjese una cosa, pastora, esa revelación por primera vez que yo la hablo, lo de José, yo en ningún sitio había predicado eso, pero yo la traigo para que ustedes vean lo que significa, cómo va a funcionar el anticristo. Pero Faraón era el que gobernaba, José era quien distribuía todo, y José le aconsejó a Faraón que en toda su provincia del gobierno de Egipto tuviera un gobernador para tratar con el pueblo. Entonces, lo que va a suceder en este gobierno mundial es que van a distribuir en la Asociación Mundial, el nuevo orden mundial, van a distribuir las naciones por zona, por regiones. Y entonces van a controlar todo. Entonces, cuando llegue el caso que todas las naciones estén en quiebra, como China, por ejemplo, China ha puesto a todas las naciones en quiebra y le ha comprado la mayoría de la economía al mundo, y todo el mundo está sumiso a China, y China anda con todo el poder. Entonces, esos grandes imperios económicos van a querer controlar y van a controlar el mundo. ¿Y a dónde tú vas cuando ellos se controlen? Cuando Jesse Morgan de Chase, lo de Citibank, la Asociación Rockefeller, Amazon, cuando toda esa gente están unidas, Bill Gates y su fundación, cuando todas esas gentes que están ahí, que forman parte de un gobierno que uno le habla y le dice el gobierno profundo, a escondida, al gobierno de la élite, el gobierno especial. Cuando todos ellos se unan, nosotros no tenemos otra cosa, porque el COVID es algo que estaba ahí desde hacía muchísimo tiempo, guardado. Siguieron experimentando con él y no pudieron controlar la mutación. Y ahora va a venir otra mutación, pero provocada por ellos mismos. Y ahora ellos dijeron, la oportunidad de nosotros de iniciar el gran reinicio es ahora o nunca. Entonces van a aprovechar el COVID. Decir que esta mascarilla va para largo tiempo. No. No, pero va a ser así. Yo quiero saber si algunas personas tienen preguntas que quieran hacer. Aprovechen ahora unos minutos para hacer 2 o 3 preguntas. También los que están en YouTube pueden hacer preguntas si la tienen. No tengan temor. Comentarios se vale también. Bueno, están bien calladitos. Realmente esto nosotros tenemos que hablarlo con franqueza, porque es necesario que el pueblo de Dios nunca ha quedado sin aviso. El Señor siempre le avisa a su pueblo para que las cosas no nos tomen de sorpresa. Tenemos la palabra y también el ambiente nos va diciendo. Como el Señor Jesús dijo, ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo va a ser frío, porque miran el cielo y ustedes determinan, va a llover o va a ser frío. Nosotros mismos miramos y decimos, parece que va a nevar, ¿verdad? Porque nosotros conocemos las señales. Entonces, como cristianos, también nosotros debemos de tener en pendiente, ¿verdad? El ambiente. Aquí hay una pregunta por YouTube, apóstol. Entonces,
podemos ponernos la vacuna? Sí, mi pregunta es, yo no creo que la vacuna te va a hacer el efecto en cuanto a que tú te vas a perder. No, yo no creo que tenga que ver nada con tu salvación. Pero tú tienes que estar seguro qué tipo de vacuna tú te vas a poner. Porque, por ejemplo, hay algunas vacunas que la mayoría de las vacunas duran años de experimento antes de ser aprobadas. Duran 5 o 6 años y hasta más. Pero esta, debido al problema que había y a los tantos miles de millones de dólares que se invirtieron y las farmacéuticas entraron en ella, que se hicieron súper millonarias con esto. Entonces ya en los experimentos que ya habían avanzado, continuaron. Algunas dicen, ya la aprobaron en 3,000, 5,000. Entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde consiguieron las 5,000 personas para hacer la prueba? La 1 y la 2, no es así como está haciendo la de Pfizer, no es así. ¿Cómo duraron ese tiempo? Entonces, el problema es investiga bien el efecto que tiene y que ha tenido en otras personas ya, en realidad que se la hayan puesto, cuál ha sido el resultado. Entonces, ahí yo te lo dejo a tu conciencia, porque eso no va a depender en realidad de si te vas a salvar. Si tienes problemas médicos, si tienes problemas que te va a afectar, yo creo que tienes que cuidar. Cada vez que llega el tiempo del flu, yo me pongo la vacuna del flu para cuidarme. Con esta vacuna, yo sería el último, tal vez, cuando ya, para ver lo que está pasando. Pero en realidad van a aparecer muchas vacunas y yo te diría, si quieres ponértela, yo no creo que no te la debe poner. Y creo que te la puedes poner, pero primero investiga cuál ha sido el efecto de esa vacuna en otras personas. Sí, sobre todo han dicho de las alergias, ¿verdad? Que hay personas que tienen propensidad a alergias y cosas así. Todos nosotros debemos de hacerlo en oración, Sí, como hijos de Dios. Todo, no solamente con la vacuna, con todo lo que nosotros vayamos a hacer. Nosotros tenemos que orar como hijos de Dios para que el Señor nos ilumine en todas las cosas. Hay muchísima gente, millones de personas que se la están poniendo. Esa es cuestión personal, pero no es pecado sí, ponérsela, no, eso no es es. peligro. Aquí hay una pregunta, necesito un poquito de claridad, pero dice con relación a la marca de la bestia, ya eso es más profundo en cuanto a profecía, pero dice que si uno rehúsa ponerse la marca, pero tiene personas, uno vive con personas eh, que están, o sea, que uno vive con personas que quizá no son creyentes, lo que estoy entendiendo, que cómo uno maneja esa situación. No entiendo bien la pregunta, Raquel, necesito un poco más de claridad. Sí. Hay otra pregunta también, perdón, que dice, ¿cómo podemos hablarle a los jóvenes acerca de esto cuando los medios sociales y la escuela promueven lo contrario de lo que nosotros estamos aprendiendo? Sí, son dos preguntas. La primera pregunta con relación a la marca de la bestia. Yo en lo personal considero que ese va a ser el tiempo de la gran tribulación. Cuando ya yo entiendo que la iglesia de Jesucristo no estará aquí en la tierra. Porque el tiempo de la gran tribulación que habla Daniel, la última semana que habla Daniel, es cuando ya va a ser una manifestación completa del anticristo. Esa va a ser la marca principalmente para todos aquellos que se queden, que no fueron arrebatados con el Señor. Porque el Señor le va a permitir al mundo que pase por una gran tribulación. Porque aun aunque la iglesia se vaya,
la gente se van a salvar. ¿Quiénes se van a salvar? Se van a salvar aquellos que tuvieron a medio, jugando a media la iglesia. Entonces van a decir, me quedé. Déjame consagrarme ahora. Pero vale, le va a costar ahora con su vida. Entonces, la Biblia habla en Apocalipsis que se van a levantar 144,000 misioneros de los judíos que van a estar predicando el evangelio. Y los 2 testigos. Y mucha gente se van a convertir. Pero al mismo tiempo, la bestia y el falso profeta van a querer controlar el mundo. Y sobre esa persona principalmente va a venir el asunto de la marca. Yo no creo que yo veré ese tiempo. Yo creo que si el Señor viene, yo me voy en el primer viaje con Él. Y los que queden aquí pasarán entonces por el período de la gran tribulación. Y ellos que van a tener que decidir sobre la marca. Pero ahora no vamos a cuestionar que si es la vacuna, si no es la vacuna, si es un número, si esto, porque en esa ocasión era un número de hombres. Esa es la primera cosa. La segunda pregunta que hicieron, creo que es con relación al asunto de la situación que hay. Con los jóvenes y Los jóvenes, los demás. la contradicción de lo que aprenden La gran en la iglesia y lo que contradicción. aprenden en la escuela. Yo he estado predicando y escribiendo diciendo que hay 2 libros que la ciencia odia y que Satanás odia. El primero es Génesis y el segundo Apocalipsis. Apocalipsis porque Génesis porque habla de los principios y la ciencia no quiere aceptar eso. No quiere aceptar que en el principio Dios, que Él fue el creador, que Dios ha existido siempre. Segundo, no quieren aceptar que dice la palabra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, indicando con eso que la vida humana depende del agua. Y aunque no lo quiera reconocer, Pedro lo dice que el agua se sostiene y andan mandando, NASA anda mandando a la luna, sacando pruebas para hacer prueba a profundidad para ver si había agua, para ver si en realidad hace millones de años en la luna vivieron allá, porque si hay agua allá en la luna indica que había también sobrevivientes, porque donde para que haya vida tiene que haber agua. ¿Para qué ir tan lejos cuando la Biblia nos dice a nosotros que Dios lo creó acá? No quieren aceptar. Tercero, tampoco quieren aceptar lo que dice Génesis 1, varón y hembra lo creó Dios. Y que las especies que Dios hizo, no hizo macho y macho, ni hembra y hembra, porque la hembra con hembra no se multiplica. Y entonces no aceptan esta gran verdad. Entonces Génesis es un problema, no solamente que dice que no, no, es un problema que afecta a mucha gente. Entonces, en este caso, cada hermano tiene que comenzar a educar a sus hijos, a enseñarles la palabra de Dios desde ya, porque cuando lleguen a la escuela le van a enseñar lo contrario. Están haciendo leyes, quieren crear las leyes que cuando nazcan los niños no le pongan el sexo, para que cuando llegue a que sea mayor de edad, que él escoja. Entonces, usted tiene que enseñarle ya, necesita comenzar a enseñar la verdad y tiene que leer la Biblia. Váyase a Génesis y lea la palabra. Lea la palabra de Dios siempre. Ya, por ejemplo, en el mes que estamos nosotros, estamos el día 13, ya yo leí el libro completo de Génesis, ya yo leí el libro completo de Mateo, o sea, y lo vivo leyendo y en una semana me leo 2 libros completos y vivo enseñando la palabra de Dios y cada vez que la leo recibo nueva revelación. Y si eso soy yo que me convertí en el 59, que tengo más de 60 años predicando y viviendo la vida cristiana, usted que tiene 10, entonces prepárese para que usted le enseñe a sus hijos, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, educa al niño desde pequeño para que cuando llegue a ser viejo no se aparte.
Yo bendigo a Dios por la pastora, yo bendigo a Dios por mis hijas, yo bendigo a Dios por mi nieto, pero eso tuvo que ver porque desde el principio yo comencé a enseñarle la palabra de Dios. Entonces, para jóvenes, lo que tiene que hacer comience. Y yo le voy a la que hizo la pregunta siguiente. A Moody, una persona fue y le preguntó y le dijo, ¿a qué edad yo debo comenzar a enseñar a mi niño? Y me dice, ¿y qué edad tiene sus niños? Dice, 6 años. Dije, ya usted ha perdido 6 años de enseñanza. Entonces usted tiene que comenzar a enseñarle a sus hijos desde el vientre, pasándole de la mano. Entonces, tenemos que convertirnos ahora en maestros de Amén. nuestros hijos y en velar Amén. por nuestros hijos para luego predicarle a los demás. Amén. Y algo bien importante con relación a los jóvenes, no hay que ser adulto o casado, mamá o papá, para tomar una decisión firme por el Señor. A los jóvenes el Señor los llama desde su temprana edad. Vemos ahí a José, el testimonio de José, que José tenía 17 años cuando fue vendido a Egipto, y él se mantuvo firme y pagó un precio por obedecer al Señor. Lo mismo con Daniel, con los amigos de Daniel, que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso es bien importante porque yo recuerdo siempre en conversaciones con mi mamá, que ella siempre decía que cuando se convirtieron ustedes, que a ustedes le enseñaron desde que se convirtieron, que tenían menos de 20 años, a estar dispuestos a pagar hasta con su vida, si fuera posible, por el testimonio del Señor Jesús. Porque aún en el tiempo que ustedes se convirtieron, entiendo yo no estaba ahí, estaba en el cielo esperando que me despacharan. Pero en ese tiempo yo oigo las historias de cómo apedreaban, le caían a piedra a las iglesias cristianas, como personas, creo que hasta a la cárcel iban, ¿verdad? Porque no eran católicos, muchas cosas padecían la gente, y ustedes tomaron una decisión y estaban dispuestos a pagar con su vida si era necesario por el evangelio. Y ese evangelio de la resistencia que estamos haciendo en este ayuno, parte de eso, estamos enfocándonos en eso, es necesario, porque el que ama su vida la va a perder, y el que por causa del evangelio decida perder su vida la va a ganar. Entonces, hay una decisión que aún nuestros jóvenes tienen que tomar, que Daniel estaba rodeado en una cultura que era de mucho pecado, y ellos tomaron la decisión de no contaminarse. Tenemos a Pablo. La iglesia del primer siglo estaba en medio de la boca del lobo, en medio de Roma, dominado por la cultura y los pecados de Roma, y los excesos de Roma, y los pecados de sexualidad y de orgía y de glotonería, de borrachera, todo lo que dice el apóstol Pablo, eso era lo que la iglesia vivía. Y ellos decidieron separarse para Dios. Entonces, este es un tiempo de definición, y Dios está separando, y hay una línea que está bien pronunciada, y a un lado se van a echar los que son verdaderamente hijos de Dios, y a otro lado se van a echar los que no son verdaderamente hijos de Dios. Y cuando venga el Señor, se va a definir quién estaba caminando con el Señor. Y una cosa, pastora, hablando de eso, la iglesia en el primer siglo, muchos de ellos fueron tirados al foso de los leones, porque ellos no le llamaban Señor a Faraón, a los emperadores romanos, porque la palabra curio significa Señor, amo. Y ellos decían, nosotros solamente tenemos un curios, un Señor y amo, que es Jesucristo. Y entonces lo tiraban al foso de los leones, y se lo comían los leones y lo mataban, pero ellos jamás negaban
su fe. Entonces va a llegar, nosotros estamos viviendo en un tiempo igual, que vamos a tener que definir o somos radicales o van a decir que nosotros somos contrariamente anticuados, que somos homofóbicos, que nosotros somos enemigos del gobierno, que nosotros somos enemigos de las políticas que van a aparecer. En otras palabras, van a venir cosas que nosotros no vamos a estar de acuerdo y tenemos que tomar una decisión. Pero a los jóvenes que están en la calle, nosotros que tenemos que primero darle amor, mostrarles que los amamos y que Dios tiene un plan maravilloso para ellos. Cuando yo me convertí, que me convertí teniendo 17 años, a mí me decían, tú eres muy joven, ¿qué tú haces ahí? En realidad, tú estás perdiendo tu tiempo. Y yo le dije, mire, yo no cambio la vida que yo tengo con la que yo tenía antes. Pero yo te voy a decir, la Biblia habla de un cielo y habla de un infierno. Dice, yo no creo en nada de eso, pero yo te voy a decir otra cosa. Yo no cambio mi vida por la tuya. Y yo te voy a decir una cosa. La Biblia habla que hay infierno. Tú crees que no, pero si hay infierno y tú no te arrepientes, pobre de ti. Pobre de ti, te vas a ir al infierno y te vas a acordar de mí, porque la Biblia dice que ahí en el infierno el gusano nunca muere. En otras palabras, tu mente la va a estar recordando que yo te hablé para que te liberara del infierno. Entonces nosotros tenemos que hablar siempre y no dejar de hablarle a la gente, porque Dios ama a toda la generación. Y ahora es el tiempo para nosotros predicar, porque la gente ahora le tiene miedo al COVID más que nunca. Ahora es la oportunidad, prepárate, porque si no, el COVID te lleva. Ay, Dios mío. Te lleva al otro lado. Perdón, sabes que yo digo esto, pero lo que No, quiero decir pero que la gente está más receptiva a oír la palabra de Dios ahora que nunca. Sí, hay mucha necesidad y lo que yo decía, lo decía más para nuestros jóvenes que son cristianos, Sí. para que no tengan temor de pagar el precio. Yo recuerdo una vez que yo le contradije a un profesor en la universidad que estaba hablándonos a favor del comunismo y negando al Señor, y nos puso a leer un material y yo tuve que escribir un papel. Y yo recuerdo que yo me jugué todo y yo escribí, yo dije, le contradije todo de acuerdo a mi fe y me dio una A. Yo pensé que me iba a quemar, pero no, me dio una A y dije yo, gloria a Dios. O sea, yo vi que el Señor me respaldó y me recompensó por eso. Hay una pregunta, a ver, tengo dos y ya vamos a ir terminando. Una dice, alguien con quien hablé cree que los teléfonos 5G son una forma como de la marca de la bestia. Otra pregunta es, dice si cree que van a mandar a todos a tomar la vacuna del COVID. Y otra dice que hay personas que creen solamente en el creador del universo y no en ninguna religión, que la religión se creó para controlar a la gente. Son tres preguntas. La primera, ¿cuál es la primera? En realidad es... La de la tecnología bueno, 5G, sí, ¿verdad? De los teléfonos, que uno hace todo con el teléfono, bueno, que creen que esa es la marca de la bestia. yo estoy, en estos días he estado hablando, consultando con Marlene y con mi esposa, porque ya yo tengo mi cita para comprarme el 12 Pro que viene con 5G, porque yo tengo que estar adelante con el asunto de la tecnología, porque nosotros, cuando yo me convertí al Señor,
no había ni siquiera Viper en el 59, no había absolutamente nada. Y en la televisión, el que tenía una televisión en la República Dominicana en el 59 era un rey, porque no había, era blanco y negro y no había ni nada de eso. Y para uno hacer una llamada tenía que ir al correo público y hacer una fila para poder llamar. Y cuando uno se ve ahora en este tiempo, entonces uno dice, bueno, ¿y qué va uno a hacer? El 5G y el último modelo, cada vez que sale un modelo nuevo, yo cambio al último, porque yo lo necesito para la tecnología, para usarlo. Porque no piense que aunque usted tenga, yo tengo ahora un 5, estoy atrasado con 7. Entonces, no crea usted que no le toman todo lo que usted diga en el 5. Usted lo tiene. Porque yo creo que la pregunta es más como conectado a que están diciendo mucho de que eso de la tecnología 5G está bien conectado a la habilidad que tienen ¿cómo se llama? Rastrear a uno, track you, Sí. rastrear a uno. Es que, pastora, yo le voy a decir, cuando yo salgo aquí, cuando vivo en Pensilvania, y yo pongo mi GPS, me están rastreando. Saben por dónde yo estoy, saben por dónde yo voy, saben el número de la placa. Y si yo me paso por un control, me paso por un control sin tener ¿cómo se llama? El Easy Pass. El Easy Pass. Me localizan inmediatamente. O sea, yo estoy localizado donde quiera, aunque tenga aunque esté el último modelo, no tenga el último modelo. Nosotros no tenemos privacidad. Y además, usted no sabe si la televisión que usted compró del último modelo tiene su sistema creado para saber lo que usted hace, los programas que usted coge y los programas que no coge. Mire, nosotros estamos controlados. Cuando llegue el control mundial, lo van a establecer, que usted no se va a poder mover por ningún lado. O sea, eso no, olvídese. Aproveche la tecnología mientras tanto. Y cuando llegue el momento que ya ustedes consideran que lo están controlando, entonces bótelo. Y la otra pregunta era que si tú consideras que se va a hacer un requerimiento obligatorio de la vacuna. Bueno, hay algunos países que ya lo están diciendo. Por ejemplo, en la Unión Europea, como ya la Gran Bretaña se separó de ellos requieren obligatoriamente, ya lo dijeron, Gran Bretaña dijo, nadie va a entrar a este país si no tiene un certificado que diga que está libre del COVID. Y luego van a decir la vacuna. Es decir, cuando ya hay un nuevo orden mundial, que todos los países se pongan de acuerdo, va a ser obligatorio. Pero hay algunos casos, como México, por ejemplo, que el presidente de México, López Obrador, le dijo, aquí en este país la vacuna no va a ser obligatoria, sino va a ser opcional. Es decir, van a haber algunos países que van a decir va a ser opcional. Hay otros que van a decir es obligatorio. O sea, eso, pero prepárese para saber cuál decisión usted va a tener antes que llegue eso. Sí, porque lo que yo entiendo es que ya, por ejemplo, algunos países dicen que si tú vienes de otro país, tienes que demostrar de que tú te has vacunado. O sea que poco a poco me imagino que terminaremos ahí. Sí, pero están también, pastora, diciendo, por ejemplo, la Gran Bretaña, que aunque usted no se haya vacunado, tiene que tener el certificado, un certificado que diga que se hizo la prueba del COVID y que está negativo. Negativo. O ellos van a establecer un sistema en el mismo aeropuerto cuando usted llegue que le van a hacer la prueba, si la tiene o no. Y ellos dicen, si la muestra, te vamos a poner en cuarentena, te sacamos. O sea, ellos van a establecer el sistema. O sea, pero ya la vacuna la van a poner. ¿Por qué? Porque también otra cosa que les voy a decir de secreto, que no lo vea nadie. Las vacunas vencen. Y como esas vacunas vencen, quieren ponerle vacuna
a todo el mundo. Hasta los perros y los gatos. Hasta así mismo, así es. Y van a hacer una línea para que todo el mundo tenga vacuna. Entonces, porque vencen. Muy bueno. Podemos seguir aquí por rato. Pero muchas gracias. Yo creo ok, regresando al pensamiento central, que guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? Dicen en Santo Domingo, no sé cómo dicen en otros países. Y yo creo que otra vez tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. El Señor nos la dejó, que es una lámpara, una antorcha, y una lámpara y una antorcha significa que alumbra todo para que no estemos en oscuridad. Y el que anda en oscuridad es porque quiere, siendo cristiano, porque nosotros tenemos la luz del mundo, que es el Señor. Entonces, yo creo que gracias por compartir lo que hay en tu corazón. Creo que es tiempo de, ¿cómo digo? De reconocer nuestros caminos, es tiempo de meternos con Dios, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de ponernos como, ¿cómo digo? En la actitud correcta, sabiendo que todo esto terrenal se va a quedar. Amén. Que lo único que va a permanecer es lo eterno. Y que en cualquier momento, si el Señor viene, todo lo que tenemos se va a quedar atrás y el anticristo lo va a repartir como le dé la gana. Amén. O sea que hagamos tesoros en los cielos, como dijo Jesús. Y una cosa para yo, en el caso mío, para terminar, es que más que nunca tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios y también apoyarnos en la dirección de nuestros líderes, nuestros pastores. No se lleve mucho de los mensajes que están en cada momento oyendo y saliendo y esto, lo demás, porque muchos de ellos tienen muchísimas cosas que es verdad. Otras. Trate de investigar usted mismo, vaya a la fuente, vaya a los websites confiables, aléjese de las noticias muchas veces de algún centro de comunicación que lo único que hacen es alarmar y asustarlo. Tantos muertos, que esto, aquello, que lo demás, y están haciendo las cosas más grandes que lo que es en realidad. Pero cuídese, trate de ser fiel al Señor ante todas las cosas y observe como dice el Señor. Cuando vea la higuera florecer es porque el verano se acerca. Entonces, fíjese en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice que va a acontecer. Por último, las profecías es historia, como yo he dicho, antes de que se cumpla. O sea, cuando nosotros leemos el diario, el periódico, fue lo que pasó ayer. La profecía dice lo que va a pasar mañana. Vaya a la Biblia, que ella le dice lo que va a pasar mañana y no le va a sorprender. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, aquí habían dejado una pregunta que si tú te pondrías la vacuna. Yo le dije que yo voy a esperar cuando ya haya pasado 6,000 millones de personas, ver cuál ha sido el resultado. Entonces, yo no tengo problema. Yo recuerdo que cuando yo vine a este país en el 68, para yo entrar a este país tenía que ponerme la vacuna. Y yo me puse mi vacuna y yo no pregunté, ¿para qué esta vacuna? No, usted no puede entrar a los Estados Unidos si no está vacunado. Y eso fue en aquel entonces. Ahora es muy diferente. Puede ser que sea por negocio, que sea por esto, pero el Señor le dice, el que tenga oído por oír, oiga. Oiga. Sí. Y como dije anteriormente, todo lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo en oración. Amén. Porque el Espíritu Santo nos guía en todas las decisiones que debemos de tomar. Así que, apóstol, denos usted mismo la bendición y muchas gracias por compartir lo que Dios puso en tu corazón. Señor, muchas gracias porque somos tus hijos.
Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tu palabra dice, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me va a guiar por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Tú vas a preparar lugar para mí en medio de mis enemigos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como pastor, como guía. Y aunque los hombres no saben para dónde van en este túnel, nosotros sí sabemos para dónde vamos, porque tú estás con nosotros, tú estás a nuestras espaldas, tú estás delante de nosotros, tú estás al lado de nosotros. Bendice a toda la audiencia en estos momentos que están viendo a través de YouTube y de cualquier medio de comunicación. Los bendigo con la bendición eterna, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo a todos. Que pasen feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones.